clase de hoy van a ser destacar los aspectos más relevantes acerca de los temas que trataron ustedes en los teóricos, realizar apreciaciones basadas en las microfotografías que les permitan a ustedes identificar los tejidos que presentamos y evacuar las dudas que ustedes me presenten. Cualquier duda que tengan o cualquier cosa que quieran conversar me pueden decir. Bueno, entonces para empezar la clase de hoy les traje la foto de este señor, capaz que no saben quién es, pero este señor es Santiago Ramón y Cajal, que es considerado el padre de la histología moderna. Es un señor que, con estos microscopios que están acá, que eran muy prematuros, o sea, que son microscopios que no son muy especializados, se encargó del desarrollo el estudio de estas células que están acá. A ver. Esta célula, ¿no? Que es una neurona. ¿Tá? Este es un dibujo de Ramón y Cajal que está hecho por él mismo, que es parte de la colección del Museo Ramón y Cajal en Madrid. ¿Tá? Este señor estudió entonces la neurona, que es una célula que tiene la misma información genética que las células que voy a presentar acá, ¿no? La misma información genética que una célula del ojo, o estas células que son leucocitos, o sea, glóbulos blancos. Entonces todas las células tienen el mismo material genético, toda la misma información genética. Y todas estas células van a salir, o tienen la misma información genética que esta célula primaria, que es el ovocito fecundado. ¿Tá? ¿Qué otro nombre conocen ustedes, o con qué otro nombre conocen al ovocito fecundado? ¿Qué se le puede decir? ¿Gameto? Gameto, no, el gameto son las células. ¿Cómo? Cigoto. Cigoto, perfecto. ¿Tá? Los gametos son las células que entre ellas van a interactuar. El gameto es el espermatozoide y es el ovocito que va a fecundar, y cuando el momento que el espermatozoide fecunda el ovocito, ahí ya pasamos a tener el cigoto o un ovocito fecundado. ¿No? Entonces todas las células, la neurona, las células dendríticas, las células del ovario, todas van a partir de estas células fecundadas. O sea que toda la economía, todo un nuevo individuo se forma a partir de estas células. ¿Tá? Entonces, si esto no los deja así, no sé qué puede dejarlos así, ¿no? A partir de una célula sola se forma todo un organismo nuevo de cero. ¿Ah? Bueno, ¿cómo suceden estos procesos, no? Primero que nada, como ya dijimos, se fecunda el ovocito, lo que da lugar a un óvulo, un ovocito fecundado, que está acá, y luego esta célula, o cigoto, entra en una serie de procesos y divisiones celulares, ¿no? Divisiones, proliferación y muerte celular, que recibe el nombre de desarrollo embrionario. ¿Tá? En el desarrollo embrionario sucede que esta célula se comienza a dividir organizadamente y da estas células más pequeñas que se llaman blastómeros, que luego se siguen dividiendo hasta que llegan a esta etapa del embrión que se llama mórula. ¿Tá? Acá el embrión tiene muchas células, y en algún momento las células se compactan, y luego en la evolución aparece una cavidad dentro, o sea, un agujero dentro del embrión lleno de líquido. En este momento se llama el embrión blastocito. ¿Tá? No sé si ven ustedes, pero hay dos cúmulos celulares, el cúmulo celular acá interno, y unas células que están revistiendo el interior del embrión. Las que revisten, las que están juntas en un macizo, se denominan macizo celular interno, también llamado embrioblasto, y son las células que van a dar los tejidos del embrión. ¿Tá? Todos los tejidos del embrión van a estar formados por este macizo celular. ¿Tá? Y después tenemos células del exterior, que son las células externas que van a formar los anexos embrionarios, como por ejemplo la placenta. Entonces, estas células, que se llaman macizo celular interno, sufren una serie de proliferaciones, diferenciación y movimientos celulares en el proceso de gastrulación que se ve acá. Entonces, las células migran y finalmente van a formar tres hojas embrionarias, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. ¿Tá? Que las células de esas tres capas van a formar, como se observa acá, las diferentes células de los diferentes tipos de tejido a lo largo de la economía, ¿tá? Como se observa acá. Bien, ¿y cómo sucede eso, no? ¿Qué es lo que pasa? Que una célula del mesodermo, por ejemplo, pueda formar parte del aparato urinario. ¿Cómo sucede eso? Bueno, sucede por un proceso que
se llama diferenciación celular, ¿no? El proceso de diferenciación celular sucede que, bueno, unas células sufren modificaciones en la expresión genética que le hacen adquirir la morfología y la función de un grupo particular de células, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del mesodermo, hay un grupo de células del mesodermo que sufren diferenciación y expresan diferentes genes que le hacen convertirse, por ejemplo, en células del aparato urinario, ¿no? Entonces, partimos de una célula pluripotencial, como es la célula del mesodermo, porque la célula del mesodermo puede dar, por ejemplo, aparato urinario, o puede dar células del corazón, o puede dar células de la sangre, ¿tá? Y luego estas células se van a ir diferenciando, van a ir comprometiéndose a un linaje celular específico, entonces van a dar células en estadio diferenciado, como puede ser, por ejemplo, una célula del riñón, ¿tá? Bien. Entonces, ¿qué es lo que diferencia una célula de otra, no? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, acá en la imagen, esto es una neurona, ¿no? Y tenemos un linfocito representado que es una célula de la sangre, ¿no? Que miren ustedes la diferencia de tamaño y de morfología, ¿no? El linfocito es un puntito y la neurona es tremenda célula que tiene una cantidad de proyecciones, y etcétera, ¿no? ¿Qué se diferencia, no? Porque la neurona tiene en su material genético la información para hacer un linfocito, y el linfocito tiene en su material genético la información para hacer una neurona. Pero qué es lo que hace que la neurona sea una neurona y el linfocito sea un linfocito? Bueno, básicamente la regulación de la expresión génica, ¿no? La neurona expresa una cantidad de genes que hace que sea neurona, y el linfocito expresa una cantidad de genes que hace que sea un linfocito, ¿tá? Esa es la gran cuestión de la vida. Bien, entonces, pero todas las células tienen la información para hacer todo, ¿tá? Una célula muscular tiene la información para hacer una neurona. Una célula del corazón tiene la información para hacer una célula del ojo, ¿tá? Todas las células tienen el mismo material genético. Entonces, ¿cómo se descubrió esto, no? Este experimento, capaz que no se acuerdan, pero este experimento sucedió en el año 1996, fue un hito de la genética moderna, en el siglo pasado. Este grupo de investigadores lo que hizo fue clonar un individuo, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué hicieron? Bueno, agarraron las células de la ubre de una oveja, ¿tá? Agarraron células de la ubre, las pusieron en cultivo, y luego le sacaron el núcleo de esas células, ¿tá? Esas células le sacaron el núcleo. ¿Qué hicieron con el núcleo? Bueno, le pusieron dentro de un ovocito de otra oveja al que previamente le habían sacado el núcleo, ¿tá? Entonces a este le sacaron el núcleo y le metieron el núcleo de la otra célula de la ubre de la oveja donante, ¿tá? Entonces dejaron que sucediera el desarrollo embrionario, y cuando el embrión llegó a esta etapa, que es la etapa del blastocito, la implantaron en el útero de la oveja inicial que había donado sus ovocitos, sus óvulos, ¿tá? Entonces dejaron que sucediera el desarrollo embrionario, y finalmente apareció el Dolly, que es una oveja hija, ¿tá? Que en realidad es un clon de la oveja que dio las células de la ubre, ¿tá? ¿Por qué es un clon? Bueno, porque tiene la información genética que es idéntica a la de la madre. Entonces estos investigadores llegaron a la conclusión de que una célula adulta, por ejemplo, una célula ya diferenciada, como por ejemplo puede ser una célula de la ubre de una oveja, tiene la información genética completa para formar un individuo nuevo, ¿tá? Entonces, con la información genética de esta célula de la ubre de la oveja, se formó un individuo nuevo, con todos sus tejidos, con tejido nervioso, con tejido, con sangre, etcétera, con todos los tejidos, se formó a partir de una sola célula, ¿tá? Entonces, si esto no les vuelvo a dejar así, estamos en el orden. Bueno, entonces, a partir de esto vamos a estudiar los tejidos, ¿no? Las células, que cuando se diferencian, se comprometen para un destino celular, y a partir de ahí, células diferenciadas se unen entre sí para formar tejidos funcionales, ¿no? ¿Qué es un tejido entonces? Es un conjunto justamente de células que están organizadas, unidas entre sí por uniones, o unidas a la matriz extracelular, que cumplen una función determinada, ¿tá? En la economía hay mucha cantidad de células, variedad enorme de células, pero hay una escasa variedad de tejidos, ¿no? Los tejidos más generales que tenemos son estos que están acá: el tejido conjuntivo, el tejido epitelial, el músculo y el tejido nervioso.
¿tá? Hoy vamos a repasar los contenidos que estuvimos estudiando sobre el tejido conjuntivo y el tejido epitelial. Si voy rápido o tienen dudas, me pueden preguntar lo que quieran, ¿eh? Bueno, de los epitelios, vamos a decir, los epitelios son en realidad los tejidos como más sencillos, si se quiere, ¿tá? Más fáciles de describir. Los epitelios tienen la característica de que tienen el origen en cualquiera de las 3 hojas embrionarias, o sea, ¿se acuerdan del sanguchito de hojas embrionarias, ectodermo, mesodermo y endodermo? Bueno, células de cada una de ellas va a dar diferentes tipos de epitelios, o sea que tienen orígenes en los 3 tipos de hojas embrionarias. Otra característica es que los epitelios se organizan teniendo una gran cantidad de células, ¿tá? Y las células están muy cercanas entre sí, una está pegadita a la otra, y que eso no permite que haya casi ningún espacio intercelular, o sea, están una al lado de la otra, no hay espacio intercelular casi. Ya las células del epitelio se unen por medio de uniones intercelulares específicas y especializadas para determinadas funciones, que ya las vieron, ¿no? Aquello de la célula occludens, de la célula adherens, de las uniones GAP, etc. Después tenemos que, bueno, son tejidos con escasa o nula matriz extracelular, o sea que el material del tejido que no es célula es muy escaso, o sea, la gran mayoría del tejido está representado por células. La matriz extracelular se limita a lo que es la lámina basal, la única matriz extracelular está en la lámina basal. Son tejidos avasculares, o sea, son tejidos que no tienen vasos sanguíneos en general, y por eso, como no tienen vasos sanguíneos, necesitan tener un tejido conjuntivo por debajo. Porque todas las células necesitan sangre para nutrirse, necesitan tener alimento. Y el alimento llega por la sangre. Entonces necesitan tener de dónde sacar alimento. Entonces siempre por debajo de cada epitelio hay un tejido conjuntivo. Eso es una ley de la vida, ¿no? Un mandamiento. Por debajo de cada epitelio hay un tejido conjuntivo. Es como los 10 mandamientos. No matarás, y el segundo viene a ser por debajo de cada epitelio hay un tejido conjuntivo. Bueno, son células polares. ¿Qué quiere decir que sean polares? Bueno, quiere decir que tienen sectores, ¿no? Un sector apical, un sector basal, un sector lateral, ¿tá? Que eso también está determinado por la presencia de uniones intercelulares, ¿no? Entonces tienen un sector superior, un sector basal y un sector lateral. Y son tejidos que tienen una alta renovación, ¿tá? Constantemente los epitelios se están renovando, las células están en división, células basales, células madre están dando regeneración celular, ¿tá? Que tiene mucho sentido por el tipo de función que tiene, que generalmente están a veces asociadas a la protección. Por ejemplo, si uno se pone a pensar en la piel, tiene sentido de que tengan alta renovación, ¿no? O, por ejemplo, en el aparato respiratorio, que está en constante contacto con los alérgenos del ambiente, ¿no? Tiene sentido de que la renovación sea alta. Bueno, ¿y qué funciones tiene? Bueno, muchísimas, pero las que se resumen acá, capaz que son suficientes, ¿no? Protección, ¿no? Por ejemplo, el epitelio de la piel o el epitelio de cualquier cosa que se comunica al exterior. Intercambio de, por ejemplo, de nutrientes, intercambio de calor con el ambiente. Secreción, hay epitelios que se especializan a la secreción glandular, ¿no? Hay epitelios glandulares que se especializan en secretar productos proteicos y no proteicos también. Absorción, ¿no? Por ejemplo, en el intestino es un lugar que está recubierto por epitelio y se dedica a la absorción de nutrientes. Y, por ejemplo, barreras selectivas, también otro ejemplo sería el epitelio del tubo digestivo, el intestino, por ejemplo, que bueno, elige qué cosas se filtran y qué cosas no. Bien. Bueno, ¿cómo se clasifican los epitelios? Bueno, la gran clasificación de los epitelios es esta que está acá representada, ¿no? Tenemos epitelios de revestimiento, epitelios glandulares y epitelios sensoriales. Los epitelios de revestimiento, como lo dice su denominación, están revistiendo órganos, revistiendo cavidades, ¿tá? Revistiendo cavidades, más que nada, o revistiendo el exterior.
¿tá? Luego tenemos los epitelios glandulares, que bueno, como lo dice su nombre, son epitelios que se forman glándulas, que las glándulas en realidad están especializadas en secretar producto de secreción, que puede ser al exterior, en este caso van a ser las glándulas exocrinas, o pueden ser al interior, en este caso van a ser las glándulas endocrinas. Bien, después tenemos epitelios sensoriales, que vendrían a ser epitelios que tienen una función sensorial, como por ejemplo puede ser el epitelio olfatorio, ¿no? Que se encarga del olfato, o el epitelio gustativo, ¿no? Que se encarga, por ejemplo, de la sensación del gusto, ¿tá? Estos epitelios sensoriales son epitelios muy especializados que nosotros no vamos a estudiar porque justamente tienen como una función muy, muy especializada y tienen neuronas y etcétera que ya sobrepasa nuestra... O sea que no conviene estudiarlos ahora. Bueno, si vamos a los epitelios de revestimiento, ¿cómo clasificamos esos epitelios? Bueno, básicamente lo clasificamos primero por el número de células o estratos celulares que los componen, ¿no? Según la forma de las células de la capa más superficial y según la presencia de especializaciones de la superficie apical en las células. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, los epitelios simples, que son aquellos epitelios en cuya composición están involucradas una sola capa de células, ¿tá? Y si clasificamos según la forma de las células, vamos a tener epitelios planos, donde las células van a ser planas, epitelios cúbicos, donde las células van a ser cúbicas, y epitelios cilíndricos, donde las células van a ser cilíndricas, ¿tá? Entonces, en este caso, tenemos epitelio simple plano, epitelio simple cúbico, y epitelio cilíndrico simple, o simple cilíndrico, como le quieran decir. En el caso de los epitelios estratificados, tenemos que en este tipo de epitelios intervienen dos o más capas celulares formando parte de la estructura del tejido, ¿tá? Entonces tenemos, por ejemplo, acá varias capas celulares. ¿Y cómo clasificamos según la forma? Bueno, tenemos que fijarnos en la forma de la última capa, la capa más superficial, que en este caso, por ejemplo, son células planas. Entonces este tipo de tejido sería un epitelio estratificado plano, ¿tá? Porque la última capa de células, la más apical, es plana. En este caso tenemos dos capas de células, o sea que es un epitelio estratificado, y como la parte superior, o sea, la capa más superficial es cúbica, son células cúbicas, es un epitelio simple, es un epitelio estratificado, perdón, cúbico, ¿tá? En este caso del cilíndrico tenemos tres capas celulares, entonces es un epitelio estratificado, y como la capa superficial es cilíndrica, bueno, ahí decimos que es epitelio estratificado cilíndrico. Y bueno, acá tenemos que clasificar también las cosas que están en la superficie apical de las células. En este caso tenemos epitelio estratificado, ¿sí? Estratificado porque tiene dos o más capas celulares, es plano porque la capa superficial es plana, epitelio estratificado plano, y en este caso es queratinizado, ¿tá? O también llamado con capa córnea, con estrato córneo, ¿tá? Esto es una especialización de la superficie apical de las células que aumenta la capacidad de protección de este tipo de epitelios, ¿tá? En este caso, por ejemplo, teníamos un epitelio estratificado plano que no tenía capa córnea o estrato córneo, o sea, no estaba queratinizado, ¿sí? Si están hablando de chat, tipo, me dicen porque yo la verdad que no puedo, tipo, admitir y dar la clase y eso, tipo, si hay alguien que me quiera decir algo, me lo dice, yo qué sé. Me habían preguntado si se podía subir la diapo. Las diapos sí se pueden subir, yo las subo después. Vale. Gracias. De nada. Bueno, después seguimos, hay epitelios que no cumplen con esas características o que no están, que no siguen esa regla, y entre ellos están el epitelio pseudoestratificado y el de transición. El epitelio pseudoestratificado, bueno, pseudo viene de falso, ¿no? O sea que sería un epitelio falsamente estratificado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pasa que en este tipo de epitelios hay solamente una capa de células, pero las células tienen diferentes alturas. O sea, todas las células contactan con la lámina basal, todas las células tienen como un sostén basal, pero no todas las células llegan a la superficie apical. Vieron, por ejemplo, estas se restringen al sector basal y nunca contactan con la superficie apical. Entonces, como hay diferentes niveles de núcleos, o sea, hay núcleos en diferentes alturas, da la sensación de que es un epitelio estratificado, pero en realidad es un epitelio simple,
¿no? Porque es una única capa de células, pero que por esa particularidad se le suele decir epitelio pseudoestratificado, ¿tá? Entonces, este epitelio que es pseudoestratificado, las células son cilíndricas, sería un epitelio cilíndrico pseudoestratificado. Y después tenemos epitelios de transición, bueno, que tampoco cumplen con las características particulares de los epitelios. Estos epitelios se llaman de transición ¿por qué? Bueno, porque cambia según el estado funcional del órgano. Estos epitelios están limitados o solamente se los encuentra en los seres humanos en general, en, en el aparato urinario, en las vías urinarias y en la vejiga, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, si pensamos en la vejiga en de estado relajado, el epitelio como que se contrae, se achica, digamos, se contrae, y parece que hay varias capas celulares, por ejemplo, 5 a 8 capas celulares, y cuando la vejiga está llena, ¿no? Se distiende toda la estructura de la vejiga, y también se distiende el epitelio, entonces lo que parecerían 5 capas de células ahora pasaron a ser 3. Entonces el epitelio, la forma del epitelio, cambia según el estado funcional del órgano, ¿tá? Por eso se llama de transición. Como este tipo de epitelio está solamente en el aparato urinario, a veces se le llama urotelio, ¿tá? Urotelio, uro de aparato urinario y telio de epitelio. Bueno, ahora vamos a ver dónde hay este tipo de epitelios y vamos a ver fotos. Acá epitelio simple plano, tenemos acá una microfotografía que no recuerdo de qué órgano es. Tenemos, ¿no? En el sector superior tenemos células, una al lado de la otra, o sea, una capa única de células y de células planas. Entonces acá decimos que este es un epitelio simple porque tiene solo una capa de células, y es un epitelio simple plano porque las células son planas, ¿tá? ¿Dónde localizamos este epitelio? Bueno, en los alvéolos pulmonares, ¿no? Que es donde se produce el intercambio gaseoso, en el riñón, ¿no? Que tal, bueno, no sé si tienen que recordar esto, pero hay sectores del riñón donde hay conductos que tienen este tipo de epitelio. Después en las membranas serosas, por ejemplo, hay 3 membranas serosas en el cuerpo, que son el pericardio, la pleura y el peritoneo, ¿tá? Todas ellas, el pericardio, la pleura y el peritoneo, están formadas por epitelio plano simple, que como está bien caracterizado, recibe el nombre de mesotelio. O sea, cuando yo hablo de mesotelio, estoy hablando del epitelio plano simple de las membranas serosas, ¿no? Del pericardio, de la pleura y el peritoneo. Y después también tenemos epitelio plano simple en la pared de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, ¿tá? O sea, básicamente la mayoría de los vasos sanguíneos y vasos linfáticos, con algunas excepciones, pero la gran mayoría de vasos sanguíneos tienen en su pared endotelio, que el endotelio, como está bien caracterizado, que es epitelio plano simple, que como está bien estudiado y bien caracterizado para los vasos sanguíneos, recibe el nombre de endotelio, ¿no? Bueno, acá tenemos una imagen, esto es un corte de la arteria aorta, creo que es de conejo, es una arteria muscular, es una gran arteria. Y bueno, se puede observar lo que nosotros nos interesa, acá escurriría la sangre, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos interesa ver en este momento es ir a ver la superficie que toma contacto con la luz de la arteria. Entonces acá le hicimos un aumentito y vamos a ver cómo es el epitelio que reviste esta arteria, ¿tá? En su túnica íntima. Y bueno, no sé si ven acá, pero hay células pequeñitas, una al lado de la otra, acá tenemos más, ¿tá? Que en realidad no se ve muy bien porque esto no es un microscopio, es una imagen, ¿tá? Entonces tenemos células únicas, que son planas, entonces es un epitelio plano simple, que como es un vaso sanguíneo le podemos llegar a decir endotelio, ¿tá? Después tenemos, por ejemplo, este es un corte de pulmón, vamos a ver la pleura, ¿no? Que es el mesotelio que recubre los pulmones. Entonces vamos a la superficie externa del pulmón, le hicimos un aumento, y vamos a ver acá las células, ¿no? Las células de la pleura. Entonces vemos células, una única capa de células, entonces un epitelio simple, y son células planas, un epitelio simple plano, o plano simple, como le quieran decir.
el orden de los factores no altera el producto. Bueno, cuando hablamos de epitelios simples cúbicos, vamos a ver acá, tenemos una microfotografía, no me acuerdo tampoco de qué es esto. Decimos que es simple porque tiene una sola capa de células, y decimos que es cúbico porque las células son cúbicas o cuadraditas. ¿Tá? ¿Y dónde encontramos este tipo de epitelio? Bueno, en la superficie del ovario, revistiendo el ovario. Después conductos excretores de algunas glándulas. La mayoría de las glándulas en realidad tienen conductos excretores de este tipo de epitelio. Y en el riñón, no sé si sabían, pero en el riñón hay una cantidad de conductos y túbulos, bueno, algunos de los cuales tiene este tipo de revestimiento en su interior. ¿No? Acá tenemos, por ejemplo, estos son conductos colectores del riñón. ¿No? Vemos que hay una única capa de células, que las células son cúbicas, o sea, son cuadraditas. ¿No? Entonces es un epitelio simple cúbico. Tenemos otro corte de riñón en conductos colectores, lo mismo vemos, ¿no? Una única capa de células, cuadraditas cúbicas, entonces epitelio simple cúbico, lo mismo que pasa acá. ¿No? Bueno, y epitelios simples cilíndricos, tenemos la microfotografía acá. Tenemos células que son cilíndricas, si uno hace el dibujito, vendría a ser células cilíndricas, o sea, altas. Como son una única capa de células, es un epitelio simple. Y bueno, como son cilíndricas, es un epitelio simple cilíndrico. ¿Está? O cilíndrico simple, como quieran decir. ¿Dónde localizamos este epitelio? Bueno, en el estómago, en el intestino. Esta, por ejemplo, es una microfotografía del intestino delgado. En el oviducto, o sea, en las trompas de falopio, en el útero también podemos encontrar. Y este tipo de epitelios es importante que ustedes se den cuenta de que hay estructuras, o que hay células o estructuras diferentes, ¿no? Por ejemplo, esta célula enorme acá, tiene un núcleo ahí y toda su superficie apical está dilatada. Esta célula es una célula caliciforme, como esta y como esta, ¿tá? Que es característica de este epitelio. Y también este epitelio tiene, como no sé si ven, este borde acá, que es como si fuera un cepillito. ¿Tá? Esto vendría a ser lo que llamamos nosotros la chapa estriada. ¿Tá? Que bueno, que se vio después que esto en realidad al microscopio electrónico correspondía a microvellosidades, ¿no? Entonces el nombre de este epitelio sería epitelio simple cilíndrico con células caliciformes y chapa estriada. Todo eso sería el nombre del epitelio. Acá lo mismo vemos. Tenemos un corte de intestino que le hacemos aumento y vemos las vellosidades intestinales, que le hacemos un poco más de aumento y vemos el epitelio, ¿no? Acá vemos que el epitelio es simple, una sola capa de células, y es cilíndrico porque las células son cilíndricas, ¿tá? Y vemos además que tienen estos clarones acá que representan la dilatación apical de las células caliciformes que están llenas de moco, que el moco en realidad no se tiñe con estas técnicas habituales, entonces por eso queda así, que parece blanco o vacío. Bien. Bueno, después vamos a hablar de los epitelios estratificados. Los epitelios estratificados son estratificados porque en su composición hay dos o más capas celulares, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá este epitelio probablemente sea del esófago, entonces vamos a ver cómo hay varias capas celulares, entonces es estratificado, y según la forma lo vamos a clasificar en epitelio estratificado plano porque la última capa de células son células planas, ¿tá? Entonces epitelio estratificado plano, que en este caso es sin capa córnea, o sea, sin estrato córneo, porque ahora vamos a ver cómo se ve el estrato córneo y van a ver cómo se van a dar cuenta cuando tiene y cuando no. ¿Dónde localizamos esto? Bueno, en la faringe, en el esófago, en la boca, en vagina, en la córnea y también en la porción terminal de la uretra, y hay otros lugares también. Esto es lo mismo, es el corte de esófago visto del microscopio. Nosotros nos interesa el sector que tiene contacto con la luz para ver el epitelio, entonces vamos a ver el epitelio, está acá. Entonces vemos que es un epitelio estratificado porque tiene millones de capas de células. La capa más superficial está acá, son células planas,
Entonces es un epitelio estratificado plano que tampoco tiene capa córnea, o sea, epitelio estratificado plano sin capa córnea. Acá tenemos el epitelio de la piel, la epidermis. Vamos a ver cómo es a mayor aumento. Tenemos entonces un epitelio estratificado porque tiene varias capas celulares. Es plano porque la capa más superficial es plana, estratificado plano, y en este caso tiene capa córnea. La capa córnea o estrato córneo vendría a ser lo que vemos acá, ¿tá? El estrato córneo. ¿Qué es el estrato córneo? Básicamente son las células más superficiales que se mueren y en su interior hay un proceso de queratinización, ¿tá? Se queratinizan, y estos es como, son los cadáveres de las células que se queratinizan, ¿tá? Y forman esta estructura que le da un poco más de rigidez al tejido. Bien, vemos lo mismo acá, pero más esquematizado. Esto es el epidermis, la piel. Entonces vemos, esto de acá hasta acá, hasta acá en realidad es el epitelio, todo eso es el epitelio. Tenemos diferentes estratos, pero lo que quiero que vean es el estrato córneo, ¿no? Entonces, es como es la queratinización. Es un epitelio estratificado porque tiene muchas células, y es plano porque no se ve muy bien, pero las superficiales son planas, y tiene capa córnea o estrato córneo porque ven ahí las células queratinizadas. Bueno, y después el epitelio de transición o urotelio. Bueno, vemos que en realidad esto es un corte de vejiga en estado relajado. Vemos que parece que tienen varios estratos celulares, varias capas celulares, ¿tá? Entonces uno podría decir inicialmente esto es un epitelio estratificado. Vemos también cómo se festonea el borde, cómo está como festoneado así, como un festón. Y la vejiga en estado distendido, ¿tá? Cuando está llena la vejiga, sucede que, bueno, antes habían como 5 a 8 capas celulares, cuando está distendido, esas capas se reducen a 2 o 3, ¿tá? Y las características de las células superficiales cambian, ¿tá? Entonces por eso se llama epitelio de transición. Bueno, después tenemos epitelio pseudoestratificado cilíndrico. El epitelio pseudoestratificado está muy limitado en el cuerpo, hay pocos lugares donde hay epitelio pseudoestratificado, y estos son el aparato respiratorio y la vía espermática, o sea, por donde van los espermatozoides en la vía espermática. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, lo que vendría a ser el epidídimo, ¿no? Vemos que hay que hay células que solamente están en la superficie apical, y hay otras células que contactan con la superficie apical, ¿tá? Entonces como que hay varios niveles de núcleos, hay núcleos a diferentes alturas, y eso hace con que tengamos la ilusión óptica de que esto sea un epitelio estratificado, cuando en realidad no lo es, ¿tá? Entonces es un epitelio cilíndrico, porque las células son cilíndricas, y es pseudoestratificado porque es falsamente estratificado. Lo mismo pasa en el aparato respiratorio. El epitelio del aparato respiratorio que se ve acá, sucede que hay núcleos en diferentes niveles, o sea, en diferentes alturas del epitelio. Todas las células parten de la lámina basal, pero no todos contactan con la superficie apical. Eso da la sensación de que está estratificado, pero no. Y bueno, en este caso también es un epitelio cilíndrico, porque las células son cilíndricas, y es un epitelio pseudoestratificado. Y además tiene cilias, no sé si vieron los pelitos acá arriba de la superficie, corresponden a las cilias del aparato respiratorio, que son las que se encargan de... Profe, Sí, ¿podés explicar por qué era pseudoestratificado? No entendí qué mirabas en la célula. sí, te explico. Supongamos, voy a dibujar, o sea, esto puede salir muy bien o puede salir muy mal. Suponete que esto es la membrana basal, ¿no? Entonces, el epitelio pseudoestratificado sucede que hay células que son células altas y células pequeñitas. ¿Tá? Puede suceder que la célula haga esto, ya sea una célula caliciforme, por ejemplo. Puede suceder que pase esto. Entonces, ¿qué pasa?
acá hay diferentes tipos, hay diferentes alturas de los núcleos, o sea, hay núcleos que están más altos y núcleos que están más bajos. Pero en realidad acá lo que pasa es que hay una sola capa de células. ¿Ves? O sea, hay solamente una capa de células que en realidad son distintas en tamaños. Hay células muy grandes, células muy pequeñas, células raras, células muy pequeñas y células muy grandes. ¿Tá? Y eso hace con que te dé la ilusión de que sea estratificado, porque el empleo estratificado vendría a ser este, ¿no? O sea, una arriba de la otra, una arriba de la otra, una arriba de la otra, una arriba de la otra. ¿Tá? Vamos, si le hacemos el núcleo. ¿Tá? Eso es un epitelio estratificado, o sea, una célula arriba de la otra. Pero en este epitelio, que es el epitelio epitelio que es el epitelio pseudoestratificado, sucede que no, que hay una sola capa de células que contacta con la lámina basal. Algunas de ellas son muy altas, otras son muy pequeñas, entonces, como te da como algunas son muy altas y muy pequeñas, parece que son estratificadas, pero en realidad no lo son, porque sigue siendo un epitelio simple, ¿entendés? O sea, porque sigue siendo una sola capa de células. Sí, gracias. ¿Se entiende? Sí, y en la imagen esta que tenemos del aparato respiratorio, ¿me puedes marcar qué células mirás para darte cuenta? Y esto sí, obvio. Es una imagen complicada también, ¿no? O sea, para un poquito, déjame borrar esto. Capaz que tendría que entrar al microscopio. Pero, o sea, acá tenés, ¿no? Obviamente que hay que ver, esto se basa también no se basa solamente en esta observación, ¿no? También se basa en observaciones de microscopía electrónica que nos permite ver más allá, ¿no? Nos permite realmente ver cómo se organizan las células. ¿Tá? Pero en este caso, se me ocurre, por ejemplo, acá, ¿no? Acá tenés una célula que contacta con la basal y se limita hasta ese sector. ¿Tá? No tiene contacto más hacia arriba, porque arriba hay otro núcleo de una célula. No sé, ponele que esta salió acá y se fue para arriba. ¿Entendés? Entonces acá tenés una célula alta y tenés una célula pequeña, por ejemplo, ¿no? O esta célula también, por ejemplo. Acá tenés una célula que está restringida a la basal y después tenés otras, una que está arriba de ella, no sé, otra que está acá arriba, al lado. ¿Ves? Como que están desorganizadas, como que no siguen un orden tipo... Claro, y todas tocan la membrana. Todas tocan la membrana, pero no todas llegan hacia arriba, exacto. Gracias. De nada. Ah, bueno, teníamos una imagen más grande, que boludo. Esto es el epitelio respiratorio donde te expliqué lo mismo. Bueno, acá, por ejemplo, esta está acá abajo y tenemos esta que es enorme y que llega hasta acá, ¿ves? Como que se intrinca con las otras. Upa. Bueno. Vamos ahora a hablar de los epitelios glandulares. ¿Tá? Los epitelios glandulares se clasifican según dos grandes características, según el destino de su secreción, o sea, hacia dónde secretan los productos de secreción, que en ese caso pueden ser glándulas endocrinas y glándulas exócrinas, y según la cantidad y la ubicación de las células secretoras. Ahí veo que hablan en el chat, o sea, ustedes pregunten porque yo no estoy mirando el chat. Según la cantidad y la ubicación de las células secretoras, podemos tener glándulas unicelulares, que pueden ser endócrinas o exócrinas, láminas epiteliales, que son un conjunto de células epiteliales que tienen capacidad secretora, que por ejemplo en el estómago, y glándulas multicelulares, o sea, un conjunto de células que forman órganos que se encargan de secretar productos. Entonces, si lo clasificamos según el destino del producto de secreción, bueno, podemos determinar que son glándulas exócrinas o glándulas endocrinas. Las glándulas exócrinas son aquellas glándulas cuyo producto de secreción va a ir al exterior, a través de un conducto excretor. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, pueden ser las glándulas sudoríparas, puede ser la célula caliciforme, también es una célula secretora. Pueden ser, por ejemplo, las glándulas salivales. ¿Tá? Son todas glándulas exócrinas cuyo producto de secreción va al exterior del organismo. Y después tenemos glándulas endocrinas, que son aquellas cuyo producto de secreción van hacia el interior de la circulación sistémica. O sea, lo que producen va directamente hacia la circulación sistémica y desde ahí va a viajar hasta llegar a la célula diana, a la célula blanco,
¿tá? Donde va a actuar. Bueno, ahí están resumidas las características. Las glándulas endocrinas, su producto de secreción participa en la comunicación celular, o sea, la glándula endocrina secreta un mensajero que va a viajar distancias para llegar a una célula blanca o una célula diana, que generalmente son células que estén alejadas del sitio de producción del mensajero, ¿tá? Por ejemplo, la hipófisis es una glándula endocrina que secreta su producto hacia la circulación sistémica y ahí tiene diferentes lugares de interacción o donde va a actuar, ¿no? Que puede ser músculo, puede ser, no sé, otras glándulas, como por ejemplo la tiroides, o no sé, la glándula mamaria, etcétera, ¿no? Tipo, por ejemplo, la hipófisis tiene muchas hormonas que secreta que actúan a diferentes lugares. ¿Cómo se organizan las células en estas glándulas endocrinas? Bueno, pueden formar una glándula endocrina, o sea, un órgano específico, como por ejemplo la hipófisis, la tiroides, la glándula suprarrenal, lo que sea, cualquier tipo de glándula endocrina, o se pueden agrupar formando agrupaciones dentro de un órgano especializado, por ejemplo, el páncreas. En el páncreas el páncreas es una glándula mixta, que quiere decir que sea mixta, que es endocrina y es exocrina al mismo tiempo. Entonces el páncreas vierte su contenido hacia el tubo digestivo, por esa parte es un órgano exócrino, es una glándula exócrina, y hay parte de células del páncreas que vierten su contenido a la sangre. Por ejemplo, un contenido clásico que produce el páncreas es la insulina. La insulina es una hormona, que es un mensajero químico que es producido por las células del páncreas, ¿no? Entonces hay como cúmulos especializados de células endocrinas que están dentro del páncreas que producen la secreción. Otra forma que pueden estar es dispersas y aisladas dentro de los órganos, entre las otras células del órgano, y eso pasa especialmente en el tubo digestivo y en el aparato respiratorio también, pero sobre todo en el aparato digestivo, donde hay como a lo largo del tubo digestivo hay células endocrinas que se encargan de sintetizar mensajeros químicos, ¿no? Entonces, formando órganos agrupadas dentro de un órgano o aisladas dentro de los diferentes tipos celulares. Bueno, esto es una microfotografía de una hipófisis, ¿tá? Acá se observa las células epiteliales. En la hipófisis, las células epiteliales glandulares se van a organizar en forma de cordones celulares, ¿tá? Como que son cadenitas de células, se organizan en cordones celulares, ¿tá? No sé si ven ustedes, pero hay diferentes tipos de células, ¿no? Hay estas células que son como unos huevos fritos, ¿no? Grandes, rosadas, y hay células, por ejemplo, como estas, que en realidad no tienen mucha tinción, o esta, por ejemplo, que están como, no tienen tinciones. ¿Tá? Cada una de ellas va a estar involucrada en la secreción de diferentes hormonas. ¿Tá? Miren esto acá lo que hay, ¿no? No sé si observan ustedes, pues es una estructura que está revestida por un epitelio, me parece una célula epitelial, ¿no? Acá a ver si vemos otra, acá por ejemplo, ¿no? En esta parte tenemos células epiteliales que la revisten, son células planas. ¿Tá? Este es un epitelio plano simple, ¿no? Tiene una sola capa de células que está revistiendo esto. ¿Qué puede ser algo que está revestido por epitelio plano simple que está lleno de sangre en el interior? Vaso. ¿Cómo? Una arteria. No sé si dijeron capilar, pero si dijeron capilar está bien, ¿no? Este es un vaso sanguíneo, en este caso es un capilar, ¿tá? Y acá ustedes ven cómo las glándulas endocrinas, como la hipófisis, tienen que tener mucha relación con la sangre. ¿Por qué eso? Bueno, porque como ya dijimos, el producto de secreción de estas glándulas, de estas células glandulares, va a ir directamente a la sangre, ¿no? Y a través de la sangre va a viajar hasta llegar a las células blancas, a las células diana o órganos diana, ¿tá? Eso es característico de las glándulas endocrinas. A diferencia de las glándulas exocrinas, que lo que tienen característico es el conducto excretor, que las glándulas endocrinas no lo tienen. Bueno, esto ya lo dijimos. Bueno, si hablamos de las glándulas exócrinas, vamos a ver que hay unicelulares y multicelulares. Las glándulas exócrinas unicelulares que vamos a ver son las células caliciformes, que ya las habíamos conocido en los epitelios. Las células caliciformes son glándulas
unicelulares, porque son solo una célula, son intraepiteliales, porque están dentro de los epitelios, y son exócrinas porque vierten su producto de secreción hacia el exterior. ¿Tá? ¿Qué es lo que producen? Producen mucus, que es un conjunto de glucoproteínas y mucopolisacáridos que tienen diferentes funciones según donde sean excretados. ¿Tá? Acá se ve el epitelio del intestino de nuevo. ¿Tá? No sé si observan, pero en este caso las células caliciformes, en vez de ser blancas, se usó una técnica que les resalta, que resalta los glúcidos que tienen adentro, y por eso se tiñe así, de magenta o bien violetita. ¿Tá? Y acá se puede ver cómo la veníamos viendo en los epitelios, que aparecen como blancas o vacías, porque en realidad están llenas de moco, y el moco con estas técnicas habituales no se tiñe bien, entonces quedan vacíos. La estructura de microscopía electrónica es así, ¿no? Son células, se llaman caliciformes, en teoría, porque tienen forma de cáliz o de copa. Entonces, si ustedes ven acá, sería como una copita. Y, bueno, están llenas, en su superficie apical, están llenas de gránulos de secreción que tienen muchos mucopolisacáridos. Bueno, después, si hablamos de las glándulas exócrinas multicelulares, estas se clasifican de acuerdo... estas tienen en su composición la porción secretora, que se llama adenómero, o sea, donde producen la secreción, y tienen una porción excretora, o una porción de conducción, que está formada por el conducto excretor. ¿Tá? Esa es la característica principal de las glándulas exócrinas, que la diferencia de las glándulas endocrinas, que es que tienen conductos excretores, que son los que se encargan de vertir el contenido hacia el exterior. ¿Cómo se clasifican las glándulas exócrinas? Bueno, según la forma y la ramificación del adenómero, o sea, cómo es la porción secretora, la forma y ramificación del conducto excretor, la modalidad o mecanismo de secreción y la naturaleza química del producto de secreción. Una de las clasificaciones más usadas es, bueno, por la forma de la porción secretora, el adenómero. Por ejemplo, tenemos estos tipos de glándulas donde el epitelio se invagina y forma como un tubo. En este caso son glándulas tubulares simples, porque forman un tubo, como por ejemplo las glándulas intestinales, que también se llaman las critas del Lieberkühn. Después tenemos, por ejemplo, puede ser que el epitelio, en vez de invaginarse y formar un tubo recto, forme un tubo contorneado, entonces es una glándula tubular contorneada simple. O puede ser que el adenómero, en vez de contornearse, se ramifique, entonces es una glándula tubular ramificada simple. O puede ser que el adenómero forme otras estructuras en vez de tubos, como por ejemplo alvéolos o acinos. Entonces sucede que la glándula es una glándula acinar o una glándula alveolar. ¿No? Bueno, ¿tienen dudas del epitelio? Yo en realidad no le voy a hablar de todo, porque si no va a quedar tan largo como el teórico, y no es la idea. La idea es como que jerarquizar contenidos, ¿no? Para que a ustedes no se les escape nada de lo importante que les podemos llegar a preguntar en las evaluaciones. Acá no hablamos, pero también es importante, de las uniones intercelulares. Eso es importante, que no las puse, pero tienen que volver a repasarlas. Si hablamos del tejido conjuntivo, vamos a decir, bueno, que el tejido conjuntivo es en realidad el tejido más abundante y más diverso del organismo. ¿Cómo se compone el tejido conjuntivo? Bueno, de células y de matriz extracelular. La matriz extracelular vendría a ser todo lo que en el tejido que no es célula, ¿no? Todo lo que contiene a las células vendría a ser matriz extracelular. ¿Qué funciones cumple el tejido conjuntivo? Y muchas funciones, pero la función que le da su nombre, porque vieron que el tejido conectivo o tejido conjuntivo viene de que es el tejido que conecta cosas, se llama así por eso. Entonces se encarga de la cohesión y la conexión entre las células y entre diferentes sectores de un órgano. Entonces se puede decir que tiene funciones de sostén, de protección, cohesión, separación de órganos y tejidos.
tiene función de nutrición. Esto específicamente se ve en el epitelio, en los tejidos epiteliales, donde dijimos que como no tienen vasos sanguíneos, necesitan de un tejido que tenga vasos sanguíneos para nutrirlos. En este caso, el tejido que tiene vasos sanguíneos para nutrir el epitelio es el tejido conjuntivo. Tiene la función de defensa y protección, porque en el tejido conjuntivo se encuentran células del sistema inmunitario. Vamos a encontrar varias células del sistema inmunitario dentro del tejido conjuntivo. Y bueno, hay variedades de tejido conjuntivo que tienen funciones muy especializadas, ¿no? Por ejemplo, el tejido óseo, el tejido cartilaginoso, la sangre, son todos tejidos conjuntivos muy especializados, ¿tá? Que tienen muchas funciones particulares, pero que no dejan de ser tejidos conjuntivos. Pero a lo que son tan especializados, en realidad se los trata de estudiar separado porque son como tejidos conjuntivos muy especializados. Bueno, si hablamos de los componentes, vamos a hablar primero de la matriz extracelular. ¿Qué es la matriz extracelular? Bueno, como yo les dije, que es como todo lo que no es célula, ¿no? Si ustedes hacen una gelatina y ponen bananas y manzanas, ¿no? A la gelatina así. Las bananas y manzanas vendrían a ser las células, y la gelatina, sobre todo lo que contiene las células y que las organiza, vendría a ser la matriz extracelular. ¿Tá? Bien así, bien sencillo y bien como sucede en el tejido conjuntivo. La matriz es como una red estructural que le da sostén a las células, las rodea y le da sostén. Contiene una cantidad de fibras, además de otras componentes como los proteoglicanos, glicoproteínas multiadhesivas y glicosaminoglicanos que vamos a ver. ¿Cuáles son las funciones? Bueno, mantener la forma y la disposición de las células. Las células se organizan de alguna manera porque tienen matriz extracelular. Mantener la adhesión de las células para formar los tejidos. Comunican a las células entre sí. Forman como carriles para la migración celular. Modulan la diferenciación y la fisiología celular, porque dentro de la matriz se pueden acumular factores de crecimiento y sucede también el intercambio de nutrientes y metabolitos. Y también le confiere propiedades mecánicas a los tejidos, ¿tá? Que participa también en la función de los tejidos. Por ejemplo, el tejido óseo o el tejido cartilaginoso o el que sea, ¿qué es lo que le da más característica? Bueno, básicamente es la composición de la matriz extracelular. ¿Tá? La composición de la matriz es lo que le da la característica funcional a los tejidos conjuntivos. ¿Tá? Bueno, la matriz es diferente en los diferentes tipos de tejidos. En el epitelio ya vimos que es muy escasa. Y en el tejido nervioso también es muy escasa la matriz extracelular. En el tejido conjuntivo, por su parte, es mucho más abundante, ¿tá? Y justamente le confiere como la característica propia a los tejidos conjuntivos. ¿Tá? Si en el epitelio las células eran las más destacadas, o sea, los principales componentes eran las células, en el tejido conjuntivo sucede que es la matriz extracelular la que le da la característica de los conjuntivos. O sea, como que en el epitelio lo más importante eran las células, ver las células, y ahora en el tejido conjuntivo la característica funcional está dada por la composición de la matriz extracelular. Bueno, ¿de qué se compone la matriz? Se compone de fibras, de sustancia fundamental y de glicoproteínas de adhesión. Las fibras pueden ser de dos grandes clases, fibras de colágeno y fibras elásticas. La sustancia fundamental tiene varios componentes, pero los más destacables son los glicosaminoglicanos y los proteoglicanos. Y las glicoproteínas de adhesión, las que vamos a destacar nosotros, es la laminina y la fibronectina. ¿Tá? Y hay otras, pero las que vamos a destacar son esas. Bueno, vamos a hablar de las fibras de colágeno. El colágeno es una proteína fibrosa, que es la proteína más abundante en el cuerpo, es el colágeno. Datazo, ya saben cuál es la proteína más abundante. Está formada por subunidades más pequeñas, que son producidas por el fibroblasto, ¿no? El fibroblasto es esta célula que está representada acá, es la principal célula del tejido conjuntivo. Se encarga de producir moléculas de colágeno, que son las moléculas de procolágeno. Estas las secreta al exterior del citosol, y ahí las moléculas de procolágeno se van a polimerizar, se van a unir una con la otra para formar finalmente la fibra de colágeno, la fibrilla de colágeno. ¿Tá?
En el colágeno hay dos grandes grupos de colágeno, que se llaman colágenos fibrilares, colágenos fibrilares y colágenos no fibrilares. Ustedes dirán, bueno, ¿cuál es la diferencia? Bueno, algunos forman fibras y los otros no. Sencillo, ¿está? Los que forman fibras, y son los que le vamos a preguntar, porque hay varios, los que tienen que saber son estos, ¿no? 1, 2, 3 y 5, pero más que nada 1, 2 y 3, ¿tá? Que forman fibrillas, fibras y haces. Y los colágenos no fibrilares, el que tienen que saber es el colágeno tipo 4, que es el que se encuentra formando la membrana basal. Ahí ven varias de colágeno, yo señalé, me faltó señalar el 5, pero básicamente los que tienen que saber son esos que están señalados. Bueno, las fibras de colágeno cuando hablamos de fibras de colágeno del tejido conjuntivo, vamos a hacer ¿Puedes poner un segundo el anterior? Sí, claro. ¿Ah? Gracias. Bueno. Cuando yo digo fibras de colágeno, me voy a referir a las fibras de colágeno tipo 1, ¿tá? En el tejido conjuntivo. Entonces, las fibras de colágeno tipo 1 son las que aparecen acá, forman como fibras o haces, ¿tá? Que se ven acá, son muy eosinófilos, o sea, muy rosados, ¿tá? Se ven acá, estos haces que se ven acá son fibras de colágeno, ¿tá? Y tienen mucha relación con una célula que es el fibroblasto, ¿tá? Los fibroblastos están como adosados a la fibra de colágeno, en contacto estrecho con el mismo, bueno, porque básicamente son los que producen fibras de colágeno. Bueno, ¿qué función tienen las fibras de colágeno? Bueno, son fibras de resistencia, le proporcionan mucha resistencia a los tejidos, sobre todo a la tracción y a la tensión. Y, bueno, por ejemplo, son las fibras más abundantes en el tejido óseo. Eso tiene sentido, ¿no? Porque el tejido óseo es un tejido que necesita soportar mucho la fuerza y la tracción. Entonces, por ejemplo, termina siendo el más importante en el tejido óseo o en los tendones o en la piel, por ejemplo. Acá es una microfotografía, son microfotografías de cómo se ven las fibras de colágeno. La que más me importa que vean y que reconozcan son estas dos, en microscopía electrónica de transmisión, donde se ve cómo se forman las fibrillas de colágeno. Cada una es una fibrilla de colágeno, y no sé si ven, pero tiene como estriaciones transversales en el eje transversal de la fibra, como que estuviera estriada la fibra. Y básicamente se debe a que entre fibrilla y fibrilla hay como 67 nanómetros de distancia, y eso le da esa imagen. O sea que si les ponen en algún momento esta imagen, ya saben que son fibras de colágeno. No hay otra fibra que tenga esa disposición. Fibras de colágeno tipo 1. Bueno, acá es una microfotografía óptica de la piel. Tenemos arriba la epidermis, el epitelio, y abajo la dermis. La dermis es un lugar donde vamos a encontrar tejido conjuntivo denso. Tenemos muchas fibras de colágeno tipo 1, que ya vimos que es importante para soportar las fuerzas de tracción y tensión. Entonces vemos, por ejemplo, todos estos haces que ven acá ustedes, estas fibras gruesas, que están en contacto estrecho con estas células aplanadas, son fibras de colágeno tipo 1, estas que se ven acá. Que vean ustedes que en este caso están desorganizadas, no tienen un orden particular. Bueno, después hablamos de otro tipo de fibras, que son las fibras reticulares. Las fibras reticulares se llaman reticulares porque forman redes. Todo es muy intuitivo en la descripción de estos tejidos. Son fibras muy delgadas, como se ven en la figura, que forman una red de sostén para las células del órgano. Son células bien finitas, son fibras muy finitas que forman angulosas, que se unen unas con otras para formar redes. Están compuestas por un tipo de colágeno, que es el colágeno tipo 3. Acá ya no está el colágeno tipo 1, está el colágeno tipo 3, en la formación de estas fibrillas. Y bueno, dice acá que son argirófilas. ¿Qué quiere decir que sean argirófilas? Bueno, quiere decir que tienen afinidad por la plata. Con técnicas de microscopía habitual no se ve muy bien las fibras de colágeno, las fibras reticulares. Entonces necesitamos tinciones, sobre todo en base a impregnación en sales de plata, para que se vean así, se vean de esta manera medias negritas.
¿Qué función cumplen? Bueno, se encuentran formando redes en diferentes órganos y le dan sostén a la célula, ¿tá? O sea, forman redes que le dan sustento a las células de diferentes tejidos, de diferentes órganos, perdón, como por ejemplo puede ser el hígado tiene fibras reticulares, o puede ser el tejido linfático del sistema inmunitario, o puede ser, por ejemplo, el tejido adiposo, que también tiene como redes de fibras reticulares que le dan sostén a las células. Acá vemos una imagen de cómo se verían las fibras reticulares con técnicas de microscopía, técnicas de tinción habituales, perdón. Entonces vemos como que en realidad no se ve muy bien, no se llega a distinguir muy bien la estructura, ¿no? Y se ven poco, pero si nosotros usamos técnicas de tinción, de impregnación en sales de plata, vemos cómo se ve un poco mejor la estructura, ¿no? O sea, ahí se puede identificar estas fibras reticulares. Bueno, ahora pasamos al sistema elástico. Son fibras que no están formadas por colágeno, son fibras que están formadas por una otra proteína que se llama elastina, ¿no? Y también hay otra proteína que es la fibrilina. O sea que básicamente, ¿qué compone las fibras elásticas? La elastina y la fibrilina. Las fibras elásticas son fibras delgadas que se juntan una con otras para formar redes o formar láminas elásticas. Están sintetizadas en los fibroblastos, las fibras elásticas, y en el tejido conjuntivo, pero si estamos hablando de un órgano como una arteria, en realidad a veces no son los fibroblastos los que sintetizan las fibras elásticas, sino que son las células musculares lisas de las arterias. ¿Qué función tienen? Bueno, brindarle elasticidad a los tejidos, como uno podría pensar, ¿no? Que lo que hace es permitir la deformación del tejido y permitir que el tejido vuelva o retorne a su estado natural. Esto es muy importante, por ejemplo, en las arterias musculares como la aorta, ¿no? La aorta es la primera receptora de la sangre. Imagínense la fuerza que tiene que tener la aorta para que resistir del impulso del corazón, ¿no? Entonces la aorta justamente se distiende mucho y debido a la gran cantidad de fibras elásticas puede llegar a volver a su estado natural. Lo mismo pasa en el pulmón, ¿no? Vieron ustedes que cuando uno inspira aire es un proceso activo, ¿no? Uno tiene que hacer como fuerza con los músculos. Pero el proceso de expiración es un proceso que es pasivo en general. Entonces, ¿por qué es pasivo? Bueno, por la fuerza de los músculos de la pared torácica, pero también por las fibras elásticas del pulmón. De hecho, hay enfermedades pulmonares, como por ejemplo la fibrosis pulmonar o el enfisema pulmonar, donde se destruyen las fibras elásticas y otras partes del tejido pulmonar, y estas personas no son capaces de sacar el aire de los pulmones, entonces son grandes acumuladores de aire en los pulmones. Bueno, esta es la estructura de la fibra elástica. La fibra elástica está formada por elastina, es un centro de elastina, un core de elastina, un núcleo de elastina. Y en la periferia del núcleo de elastina vemos dispuestas de forma paralela entre sí las fibrillas de fibrilina. ¿tá? Acá se observa otra imagen, microscopía electrónica, el núcleo de elastina, y alrededor del núcleo de elastina vemos las microfibrillas de fibrilina. ¿tá? Lo mismo vemos acá, pero en microscopía electrónica barrido, el núcleo central de elastina, y las fibrillas de fibrilina. ¿tá? Bueno, como ya dijimos, las fibras elásticas forman láminas elásticas. Acá se ven, ¿no? Acá se observan, estas son las fibras elásticas. No sé si ven que son siempre festoneadas. Tienen como ese festón. Acá hay láminas elásticas. Y bueno, no se ven muy bien con las técnicas habituales. Necesitamos otras técnicas para verla, como por ejemplo la borseguina, que yo no tengo ninguna foto, pero hay técnicas especializadas para ver fibras elásticas. Bueno, para despertar el interés, ¿no? ¿Qué pueden tener en común Osama Bin Laden, Michael Phelps y Abraham Lincoln? Y otros personajes que no sé quién son, pero estos personajes tienen en común que tienen síndrome de Marfan. El síndrome de Marfan es una enfermedad del tejido conjuntivo que tiene su fundamento en que hay un problema en el gen que codifica, o sea, una mutación en el gen que codifica para la proteína fibrilina 1. La fibrilina 1 es una de las proteínas que forman las fibras elásticas.
¿no? Entonces sucede que en estos individuos las fibras elásticas son anómalas, no tienen la misma forma y la misma estructura que las fibras elásticas de nosotros, que no tenemos síndrome de Marfan, entonces justamente tienen alteraciones en el tejido conjuntivo. ¿Tá? Entonces, en estas personas, por ejemplo, la capacidad pulmonar está aumentada, o sea, retienen mucho aire porque no pueden, porque sus pulmones no pueden sacar el aire, o tienen, por ejemplo, más enfermedades en la arteria aorta, más incidencia de enfermedades a nivel de los vasos sanguíneos, tienen más flexibilidad, son personas muy altas, que tienen problemas articulares también porque sus articulaciones ceden demasiado, ¿no? Y entre otras tantas características. ¿tá? Pero estos son como personas famosas que tienen síndrome de Marfan. Acá hubo uno en Latinoamérica que era Peter Languila. Peter Languila también tiene síndrome de Marfan, chiquilines. No sé si se acuerdan de Peter Languila, pero ya hace unos años que no aparece. Bueno, hablamos de las fibras y ahora vamos a hablar de otros componentes que son la sustancia fundamental. La sustancia fundamental está formada, entre otras cosas, por glicosaminoglicanos. Los glicosaminoglicanos son macromoléculas que están formadas por polímeros de disacáridos. Los disacáridos son dos monosacáridos juntos. ¿tá? Esos disacáridos se van a polimerizar para formar grandes moléculas glucídicas que van a formar los glicosaminoglicanos. Los que son más importantes, los glicosaminoglicanos más importantes en el tejido conjuntivo son esos que están ahí, controitisulfato, heparansulfato, queratansulfato, darmatán y aluronano, que es el ácido hialurónico. Los glicosaminoglicanos se unen con proteínas para formar proteoglicanos. Los glucosaminoglicanos son moléculas que tienen muchas cargas negativas, entonces atraen mucha cantidad de agua. Entonces, una de las funciones de los proteoglicanos y glicosaminoglicanos es retener agua, ¿no? Mantienen como una alta viscosidad del tejido, formando geles que permiten establecer su función, permiten el tránsito de pequeñas moléculas, que pueden ser moléculas señales entre las células, permiten establecer carreteras para migración celular, y también le aportan como cierta resistencia a la compresión y elasticidad de los tejidos. ¿tá? Bien, otra parte de la sustancia fundamental está formada por las proteínas multiadhesivas, que ya les dije que vamos a estudiar más que nada la fibronectina y la laminina, que son las proteínas multiadhesivas que están en todos los tejidos conjuntivos. Después, dependiendo de la variedad de tejido conjuntivo, vamos a tener otras proteínas, como por ejemplo la condronectina o la osteonectina, que están respectivamente en el tejido cartilaginoso y el tejido óseo, por ejemplo. ¿Cuál es la función de las proteínas multiadhesivas? Bueno, primero que nada la adhesión, ¿no? O sea, mediar la unión entre las células y los componentes de la matriz intracelular, ¿no? El colágeno y los glicosaminoglicanos. Después también participan en la señalización celular y también contribuyen a que las células, o sea, que el citoesqueleto celular pueda unirse a la matriz intracelular a través de diferentes proteínas que tienen el nombre de integrines, que ya las estudiamos cuando hablamos de tejido epitelial. Bueno, ahora vamos a hablar de las células del tejido conjuntivo. Las células del tejido conjuntivo se clasifican en dos grandes grupos: las células estables, o las células fijas, o residentes, si se quiere, que se originan dentro del tejido y permanecen en el tejido. Entre ellas destacamos las células mesenquimáticas, los fibroblastos, las células reticulares, los adipocitos o células adiposas, condrocitos, osteoblastos y miofibroblastos. Bueno, ahí en la imagen vemos un preparado de mesénquima embrionario. El mesénquima es el tejido conjuntivo primitivo, ¿no? A partir de ahí se van a formar los tejidos conjuntivos, y tenemos esas células que son células mesenquimáticas o células mesenquimales, que son como las células progenitoras de los fibroblastos. Son células pequeñas que tienen prolongaciones celulares que las permiten unirse entre sí. No sé si pueden ver ustedes que están unidas entre sí por prolongaciones celulares, formando como una red también. Bueno,
O sea, ¿por qué dividimos a las células como fijas o residentes y células migrantes o libres? Bueno, básicamente por el origen de las células, ¿no? Las células fijas o residentes en realidad tienen origen en las células mesenquimales, o sea, a partir de las células que vimos en la diapositiva anterior, se van a formar los diferentes tipos celulares residentes en los tejidos, por ejemplo, los fibroblastos o los condrocitos en el cartílago, los osteocitos en el hueso, los adipocitos, etc. Todas parten de estas células mesenquimales. Y después tenemos las células migrantes o células que van a células libres, que son en realidad células de la progenie de la sangre, ¿no? Son células sanguíneas que están ahí. Profe, consulta. Las fijas entonces parten todas del mesénquima, pero se especializan. Eso es lo que quiere decir. Sí, claro. Bien. Se especializan. Dependiendo del tejido, se van a especializar. Bueno, entonces células de la sangre son las células migrantes que están ahí viajando en la sangre y bueno, les llegan como señales de que tienen que ir al tejido conjuntivo y ahí cuando llegan al tejido conjuntivo cumplen funciones, ¿no? Esto en realidad lo vamos a ver ahora. Antes de hablar de cada una o de las células más importantes, vamos a hablar de los tipos de tejido conjuntivo. Hay varios tipos de tejido conjuntivo. Tenemos tejido conjuntivo laxo, el reticular, tejido conjuntivo mucoso y tejido conjuntivo denso, que son como los tipos más generales de tejido conjuntivo. Y después tenemos variedades o tipos especializados de tejido conjuntivo, que como yo les decía, ¿no? Por ejemplo, tejido adiposo, sangre, tejido linfático, tejido cartilaginoso, tejido óseo, que son tejidos como que cumplen una función tan específica, una función tan importante y tan específica, que se tratan de estudiarlos por separado. O sea, si bien son tejidos conjuntivos, dado que son muy característicos, son muy diferentes a los tejidos conjuntivos como más comunes, se estudian aparte, ¿no? O sea, van a tener clases de cada uno de los tejidos, esos que están acá. Entonces vamos a hablar ahora de estos tejidos que están acá, nosotros. El tejido conjuntivo laxo es aquel tejido en el cual predominan las células. Si nosotros volvemos a los componentes del tejido conjuntivo, dijimos que se componía de células y de matriz extracelular, ¿no? En este caso predominan las células sobre las fibras o la sustancia fundamental. Entonces acá tenemos un preparado que es la mucosa del tubo digestivo, que es el intestino, y vemos que hay glándulas intestinales, y entre glándula y glándula hay como una cantidad de células y fibras de colágeno que se ven muy poquito. Bueno, este tejido que está entre las glándulas, por debajo del epitelio del intestino, es tejido conjuntivo laxo, en el que predominan las células por sobre las fibras o la sustancia fundamental. Acá le hicieron como un aumento que no se ve muy bien, pero está la cantidad de células y es muy abundante. Bueno, ¿dónde se encuentra? Bueno, en varios lugares, pero sobre todo en la lámina propia de las mucosas, o sea, por debajo del epitelio de las mucosas, hay mucho tejido conjuntivo laxo. Bueno, después tenemos tejido conjuntivo reticular, que es el tejido conjuntivo en el que predominan las fibras reticulares, en aquellas que eran de colágeno tipo 3, que son sintetizadas por células reticulares. Las células reticulares son como un tipo de fibroblasto que se especializan en la síntesis y el mantenimiento de las fibras reticulares, que se representa acá, las reticulares en contacto con las fibras reticulares. Acá se ve de nuevo fibras reticulares, ¿no? Creaban como una red, ¿no? Sí, crean como una red. Ven acá, están todos conectados, formando como una red que le da sostén a las células del órgano. ¿Está? Bien, después tenemos tejido conjuntivo mucoso. En este tipo de tejido conjuntivo predomina la sustancia fundamental, ¿tá? Predomina la matriz amorfa, ¿no? Predominaría la gelatina del tejido conjuntivo. ¿Tá? Entonces, ¿dónde se encuentra este tejido conjuntivo? Bueno, en el cordón umbilical. No sé si se acuerdan, el cordón umbilical que tenía lo que se llamaba la gelatina de Wharton, que básicamente se llama gelatina porque parece una gelatina, y se debe a la gran cantidad de sustancia fundamental que tiene. ¿Tá? Es el único lugar, o de los únicos lugares donde encontramos este tipo de tejido conjuntivo.
Bien. Después tenemos el tejido conjuntivo denso, que es el tejido conjuntivo en el que, perdón, en el que predominan las fibras. Acá predominan las fibras de colágeno sobre los otros tipos, sobre los otros, componentes del tejido conjuntivo. Y hay dos variedades, el tejido conjuntivo denso irregular y el regular. En el caso del tejido conjuntivo denso irregular, bueno, predominan las fibras, pero son fibras que corren en muchas direcciones sin una orientación definida, como se observa acá, ¿no? Hay muchas fibras que tipo, esta por ejemplo corre así, esta corre así, la otra corre así, unas corren verticales, otras corren horizontales, tenemos acá otras que corren así, otras que se van y se meten, como que no tienen una orientación definida. Acá tenemos, por ejemplo, tabiques dentro de un órgano, y también vemos acá esto es tejido conjuntivo, denso, y vemos cómo las fibras no siguen un orden particular. ¿Tá? Bien. Y después tenemos el tejido conjuntivo denso regular, que a diferencia del anterior, también predominan las fibras, ¿no? Pero a diferencia del anterior, las fibras están muy ordenadas, altamente ordenadas, lo que les permite a las fibras de colágeno tener una gran resistencia a las fuerzas en un sentido determinado. ¿Tá? Entonces ven cómo están muy organizadas, ¿no? Todas están orientadas en la misma dirección. ¿Tá? Entonces esto hace que sean tejidos que son muy resistentes a la fuerza de tracción. Entonces uno de los lugares donde encontramos este tipo de tejido conjuntivo son en los tendones. Los tendones y la saponeurosis encontramos este tipo de tejido. En ambos son de colágeno 1, ¿verdad? Sí, colágeno tipo 1. Sí. Gracias. De nada. Bueno, si hablamos de las células, la principal célula del tejido conjuntivo son los fibroblastos, ¿no? Los fibroblastos son los que se encargan de sintetizar la materia prima para el ensamblaje de la matriz extracelular. Todo sale del fibroblasto. ¿Cómo son las células? Bueno, se ven así, ¿no? Como el demuestra de la figura, son células largas, abusadas, forma de uso, con un núcleo un poco aplanado, ¿no? Que característicamente se unen también entre sí. Son células que, como ya habíamos visto, tienen mucha relación con las fibras de colágeno tipo 1, ¿no? Siempre que ven un haz de colágeno y ven una celulita aplanada, eso seguro es un fibroblasto. Bueno. Acá vemos el fibroblasto, pero con otro tipo de microscopía, que es la microscopía electrónica de transmisión. Acá vemos una célula también alargada en forma de uso. Y bueno, no se ve muy bien, pero en su maquinaria adentro tiene como muchos organelos especializados para la producción de proteínas, porque bueno, es la célula que se encarga de la producción proteica de tejido conjuntivo. Miren esto acá que ven. ¿Qué es esto que ven acá? Que tiene como estrías transversales. Colágeno, perfecto, son fibras de colágeno, fibillas de colágeno. O sea que si le ponen esta imagen ya tienen que saber que son fibillas de colágeno. Bueno, el fibroblasto tiene dos periodos, ¿no? Como todo el mundo, ¿no? Periodos en los que labura y periodos en los que no labura y descansa. El fibroblasto es el periodo donde está laburando, y donde está como un fibrocito es el periodo en el que está descansando un rato. Entonces acá vemos, por ejemplo, un fibroblasto, es una célula un poco más grande, tiene un núcleo, no sé si ven, el núcleo está más claro que en el caso del fibrocito. El fibrocito tiene un núcleo mucho más oscuro, que habla de la expresión genética, es una célula que está un poco más aplanada. Entonces tiene como diferentes estadios en su ciclo celular, fibroblasto y fibrocito. Que también es igual para todos los tipos de tejido que van a ver. Por ejemplo, en el tejido cartilaginoso hay un condroblasto y hay un condrocito. El condroblasto es el tipo que trabaja y el condrocito es el tipo que no trabaja. O en el tejido óseo, el osteocito es el que está descansando y el osteoblasto es el que está produciendo proteína a lo loco. Así para todos los tejidos. Bueno, células mesenquimales ya las vimos en realidad, ya dijimos que estaban formando los tejidos conjuntivos primitivos, ¿no? El mesénquima embrionario. Son células que son muy similares al fibroblasto porque básicamente van a transformarse en fibroblastos, son células como
pequeñas, ausadas y que se unen entre sí, ya las vimos, se encargan de sintetizar la matriz extracelular, y bueno, luego se van a diferenciar a fibroblastos. Después tenemos células reticulares, que también ya las vimos cuando hablamos de tejido de fibras reticulares. Sí, decime, Eva. Hola, yo quería preguntar respecto a las células mesenquimales de la diapositiva anterior, que decía que en el adulto persistían algunas. ¿En qué parte del organismo es que persisten? ¿Dónde? Ahí que dice, Bueno, algunas persisten en tejidos del adulto. bueno, base de tejidos del adulto en realidad, bueno, vendría a ser parte en realidad sobre todo en las mujeres, pero tiene que ver con el desarrollo embrionario, ¿no? Tipo, por ejemplo, como les decía, en el cordón umbilical, ahí hay tejido conjuntivo mesenquimal, que se acuerdan que hay tejido conjuntivo mucoso y también hay células mesenquimales. Entonces ahí, por ejemplo. ¿Tá? Y también en el proceso de osificación, que capaz que van a ver cuando hablen de tejido óseo, tipo, ahí cuando se produce la osificación, ahí hay tejido conjuntivo mesenquimal, que va a dar lugar que es el puntapié inicial, digamos, de la osificación. Hay otro tipo de lugar donde encuentran tejido mesenquimal. Ahí va, Pero muchas gracias. no muchos lugares. De nada. Bueno, células reticulares las encontramos en los tejidos o en los órganos donde hay fibras reticulares, donde hay como una red de fibras reticulares. Están muy asociadas a las fibras reticulares y son las que se encargan del mantenimiento y de la formación de esas fibras, y son similares a los fibroblastos. Acá ven, por ejemplo, representado en el esquema, fibras reticulares y al lado de las fibras reticulares, células reticulares. Bueno, después tenemos adipocitos. Los adipocitos, no sé, creo que tienen un teórico de tejido adiposo, pero también son células especializadas, ¿no? Sobre todo en el cuerpo, en el organismo adulto, ¿cómo es? En el reserva energética, reserva de energía en forma de triglicéridos. ¿Tá? En este caso se ve tejido adiposo blanco. Cada una de estas gotas son células, ¿no? Esta es una célula, esta es otra célula, cada una de esas cosas son células. Son células muy sencillas donde hay una gran gota lipídica en el centro de la célula y hay poco citoplasma. Acá se ve el esquema, ¿no? Esto vendría a ser una gota de lípido y el citoplasma está alrededor, es muy fino, es una célula muy sencilla. Y después tenemos este tejido adiposo, que es otro tejido adiposo, se llama tejido adiposo pardo, o también se llama tejido adiposo multilocular, que a diferencia de que tenía solo una única gota de tejido, de lípido, acá tienen varias gotas de lípidos en el interior de la célula, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, ven una célula, está acá, está limitada, tienen el núcleo celular y tienen como varios puntitos blancos que corresponderían cada uno de ellos a gotitas de lípido en el citoplasma de la célula, ¿no? Este tipo de tejido se encarga, no está en el individuo adulto en general, sobre todo están los bebés, que se encargan básicamente de la termogénesis, ¿no? De generar calor a partir de esas gotas de lípido. Y en otros animales, yo qué sé, animales que hibernan como los osos, tienen mucho tejido adiposo pardo. Bueno, después tenemos otras células que son los mastocitos, que también se llaman células cebadas. Son células muy interesantes, muy lindas de ver, al menos a mí me gustan, no sé. Creo que es mi célula favorita de tejido conjuntivo. Son células que al microscopio electrónico se caracterizan muy bien. Están llenas de gránulos en su interior, son gránulos oscuros, electrondensos, gránulos negros, ¿tá? Que básicamente es lo que tienen dentro del citoplasma, además del núcleo. Y se ven así al microscopio óptico, con esta técnica de azul de toluidina, se ven como magentas por la gran cantidad, o sea, violetas por la gran cantidad de gránulos de secreción. ¿Qué tienen esos gránulos de secreción? Bueno, tienen mediadores inflamatorios, sobre todo la histamina y la heparina, que es la que la mayoría de ustedes se acuerda, pero tiene muchos más, que es lo que vamos a preguntarles, o sea que acuérdense de esas dos, que son como factores quimiotácticos, y también tienen factores quimiotácticos, que llaman a otros tipos celulares, pero son estos factores que intervienen en las
en las respuestas inflamatorias son mediadores inflamatorios. Bueno, no sé si ustedes saben, pero hay por ahí capaz que se escucharon alguna vez decir que personas tuvieron shock anafiláctico a partir de una reacción inflamatoria. Por ejemplo, sucede que luego de una medicación, una persona es alérgica, tiene un shock anafiláctico. Shock anafiláctico, que es, bueno, básicamente es una reacción inflamatoria desmedida que tiene la base en la liberación masiva de gránulos de los mastocitos. O sea, muchos mastocitos liberan los gránulos de secreción hacia el exterior, ¿tá? Y esto genera o desencadena una reacción inflamatoria desmedida que genera el shock anafiláctico, que es una patología muy grave. Bueno, después estamos hablando de las células libres, ¿no? Tenemos a los glóbulos blancos, que vamos a estudiar. Uno de ellos son los granulocitos neutrófilos. Los granulocitos neutrófilos son glóbulos blancos, como ya les dije, o sea, leucocitos. Esto es una microfotografía de sangre. Lo que ven acá, estas células más rojitas y redondeadas son los glóbulos rojos. Estas células grandes son glóbulos blancos, en este caso son neutrófilos. Vieron que son células mucho más grandes que los glóbulos rojos. Tienen un núcleo vieron que tienen núcleo, ¿no? Los glóbulos rojos no tienen núcleo. Datazo. Entonces tienen el núcleo dividido en 3 a 5 lóbulos, está como núcleo multilobulado, pero están unidos entre sí los lóbulos. En su citoplasma no tienen gránulos, pero no tienen gránulos que se vean. Vamos a ver que esa es una de las diferencias con otros tipos de leucocitos. Y básicamente dentro de los gránulos que se ven acá en microscopía electrónica, está lleno de gránulos. Los gránulos tienen enzimas y sustancias bactericidas, o sea, sustancias que se encargan de asesinar bacterias, ¿no? Y básicamente es lo que hacen los neutrófilos. Los neutrófilos son fagocitos, o sea, son células que se encargan de eliminar otras células y otros agentes infecciosos, y se encargan de la fagocitosis y la eliminación de microorganismos. Después tenemos granulocitos eosinófilos, que son otro tipo de leucocitos o de glóbulos blancos. Acá vemos de nuevo una foto de la sangre, un frotis sanguíneo. Vemos estas células que son los glóbulos rojos, que no se ven muy bien, y vemos dos grandes glóbulos blancos o leucocitos. Este es un neutrófilo, que fue la célula que vimos en la diapositiva anterior. Está formada por 3 lóbulos nucleares, su núcleo. En este caso tenemos al eosinófilo, que tiene 2 grandes lóbulos nucleares, unidos por un puente de cromatina. No sé si ven ustedes, pero el eosinófilo está rosado y el neutrófilo no está rosado. Hay una diferencia de tinción entre el eosinófilo y el neutrófilo. ¿Esto que se debe? Bueno, se debe a los gránulos de secreción del eosinófilo, que característicamente se tiñen con eosina, que es un colorante ácido, y por eso se ve de esa manera. ¿Qué es lo que tiene el eosinófilo en su interior? Bueno, tiene gránulos que se encargan de también fagocitar, también son fagocitos, pero que intervienen sobre todo en las reacciones antiparasitarias. Entonces, cuando uno está colonizado por un parásito, las células que van a estar elevadas van a ser los eosinófilos. Y bueno, son células que abundan en el tubo digestivo sobre todo, pero también en las vías aéreas. Bueno, después teníamos los macrófagos, que son células fagocíticas que, bueno, van a derivar de los monocitos. Los monocitos son células que están en la sangre, que son estas que están acá. Acá vieron de nuevo, vemos sangre, o sea, glóbulos rojos, y vemos una gran célula que es un glóbulo blanco, y dentro de los glóbulos blancos esta célula es un monocito. El monocito es una célula grande que tiene un núcleo en forma de riñón, en forma de poroto, de habichuela. Esta célula está viajando en la sangre y cuando la llaman de los tejidos conjuntivos por diferentes mecanismos, la célula va al tejido conjuntivo y se diferencia. Se diferencia y forma estas células enormes que no tienen forma de nada, o sea, son células muy irregulares, que están llenas de vacuolas en su interior. No sé si ven que tienen como agujeros en el interior, digamos. Está formado por vacuolas, muchas vacuolas. Y básicamente se encargan de la fagocitosis y la defensa y eliminación de restos celulares en la célula que ya no sirven más.
Acá tenemos un macrófago, visto a microscopía electrónica de barrido. Son células como muy deformes, células muy grandes, deformes, que emiten varias prolongaciones, que le permiten caminar en los tejidos conjuntivos, le permite como cumplir sus funciones. También son células presentadoras de antígenos, que desencadenan las reacciones y las respuestas inmunitarias, y también son células que producen citoquinas proinflamatorias, o sea que también intervienen en los procesos inflamatorios. Intervienen en la respuesta inmunitaria y en los procesos inflamatorios. Bueno, después tenemos a los linfocitos, que también son otras células libres que van viajando en la sangre, que están acá, son estas células que se aprecian acá. Lo mismo, esto es una microfotografía de frotis de sangre. Entonces ven acá glóbulos rojos y ven linfocitos, ¿no? Los linfocitos son células más pequeñas que los glóbulos blancos que vimos anteriormente, ¿no? Son células casi del mismo tamaño que los glóbulos rojos. Vean ustedes que son células en las que predomina el núcleo. O sea, básicamente toda la célula está comprendida en el núcleo, ¿no? O sea, tenemos un núcleo muy grande y un citoplasma muy escaso. Lo mismo que se ve acá, es un núcleo muy grande y un citoplasma alrededor que es muy, muy poquito. Eso es una característica de los linfocitos. ¿Dónde están los linfocitos? Bueno, en los órganos linfáticos, en los órganos linfoides. Ya no sé si van a hablar de eso, pero en el timo, en el vaso, en los ganglios linfáticos están los linfocitos. Y también es la mucosa del tubo digestivo. Por ejemplo, esto vuelve a ser un preparado de intestino delgado. Entonces acá tenemos el epitelio del intestino, y por debajo del epitelio, donde estaba el tejido conjuntivo laxo, ¿se acuerdan? En la lámina propia, ahí hay una gran cantidad de linfocitos, ¿no? Que actúan como una barrera a la entrada de patógenos. Bueno, y la última célula que les voy a mostrar es el plasmocito. ¿Qué es el plasmocito? Bueno, es un linfocito B que estaba en la sangre y fue llamado hacia el tejido conjuntivo, y cuando entró al tejido conjuntivo se diferenció, se cambió de forma y pasó a ser un plasmocito. Acá se ven plasmocitos, están acá, son células bastante grandes, tienen un núcleo que no está en el centro, sino que está desplazado hacia la periferia, y bueno, le dicen que el núcleo tiene forma de cromatina en rueda de carro, yo qué sé, de cuando la gente, no sé, miraba cosas y alucinaba. Bueno, ¿qué hacen los plasmocitos? Bueno, se encargan de la producción de anticuerpos, la producción de inmunoglobulinas, que son los anticuerpos. Y bueno, van a liberar inmunoglobulinas que van a participar en la respuesta inmunitaria, ¿no? Ya saben todos para qué sirven los anticuerpos. Esta es una microfotografía electrónica de cómo se ve un plasmocito. Lo mismo, un núcleo desplazado hacia la periferia, y dentro del citoplasma van a ver organelos que están como el retículo rugoso y el aparato de Golgi, retículo endoplasmático rugoso, que está involucrado en la producción de proteínas, porque bueno, los anticuerpos son proteínas, y como producen muchas proteínas, tienen muy desarrollado esa maquinaria celular. Creo. Perfecto. Agregaste diapositivas, ¿no? Si agregué diapositivas. Sí, tipo, ¿no? pusiste algunas, porque no encuentro todas. ¿Cómo encuentras todas? Claro, hay algunas que no, las que pusiste vos no las encontré. Pasa que esto lo hice yo, todavía no lo Está subí. para eso. Todavía no lo subí, pero lo voy a subir cuando no sé, mañana. Gracias. Bueno, vuelvo a la pregunta de la compañera. Exócrino y endocrino, glándulas. Tenemos epitelios de revestimiento, epitelios glandulares. Los epitelios glandulares son los que se encargan de producir compuestos proteicos en general, o también de otra naturaleza, que van a ser excretados, o sea, van a salir de la célula. Que estas glándulas pueden ser exócrinas o endocrinas. Las glándulas exócrinas, como lo dice el nombre, exo viene del exterior, ¿no? Entonces van a vertir su contenido hacia el exterior. Como por ejemplo, bueno, glándulas sudoríparas, glándulas salivales, glándulas mamarias, etcétera, que producen un contenido que va hacia el exterior celular. Se caracterizan porque tiene un conducto excretor, que es a través del cual el líquido o el componente que produzcan va a salir al exterior. Las glándulas endocrinas
por su contraparte, son glándulas que no producen cosas que van al exterior, sino que los productos de secreción de las glándulas endocrinas van a ir a la sangre, ¿tá? Van a ir a la sangre para actuar en células en diferentes lugares, ¿tá? O sea, básicamente las glándulas endocrinas producen hormonas, ¿tá? Por ejemplo, tenemos glándulas endocrinas, tenemos la tiroides, la hipófisis, no sé, la paratiroides, la epífisis, o sea, muchas glándulas endocrinas que se encargan de eso, ¿tá? O sea, la diferencia es que la secreción se va hacia el exterior en las exocrinas y en las endocrinas se va hacia la sangre, hacia el torrente circulatorio. No sé si quedó claro, Kimberly. Quedó claro, sí, gracias. Explicable. ¿Una otra duda? Me alegro que a Juan le haya hecho puff el cerebro y espero que a mucha gente le haya hecho puff el cerebro. Todas las células parten de la lámina basal, o sea, toman contacto con la lámina basal, pero no todas llegan a la superficie apical, ¿tá? Por ejemplo, acá tenemos una célula que llega hasta ahí, ¿tá? Después tenemos otra célula que llega hasta acá. Después tenemos esta célula, por ejemplo, que está acá, que ahí está sí toma contacto con la lámina basal, digo, con la superficie apical. O tenemos esta célula, por ejemplo, que es más así, ¿no? O esta que está acá, que se extiende también, ¿no? Entonces, son todas Claro, pero no hay forma de saber si es simple pseudoestratificado o cúbico, creo que era, estratificado. Acá esto es pseudoestratificado. Simple, Esto ¿no? es, no, cuando uno habla de pseudoestratificado no dice simple. Porque hay que hacer la diferencia. Simple es cuando tú ves las células una al lado de la otra en una única línea. Eso es simple. Estratificado es cuando tú ves una célula arriba de la otra. Ves varias capas de células. Ves estratificado. Pseudoestratificado es cuando tú ves esto. O sea, ves núcleos en diferentes alturas, núcleos en diferentes niveles de altura, ¿no? Porque ves núcleos en diferentes niveles, y no ves que haya células estratificadas. O sea, no ves la estructura, no ves una célula arriba de la otra. Ves como núcleos uno arriba del otro, pero no ves la célula completa una arriba de la otra. Esa es la diferencia. Entonces, si vos trazás líneas como estás acá, como hice yo, ves que hay células que todas parten de la basal, pero hay células que se mantienen abajo, como estas, que están abajo y no llegan a la superficie. Ves células que están arriba y que se extienden hacia la apical, ¿tá? O sea, tenés que pensarlo. Tenés que sentarte y bueno, y dibujar como dibujé yo. A ver, bueno, esta célula está acá y bueno, ¿dónde va? Entonces vas como limitando y vas viendo, ¿tá? Pero entiendo que es difícil reconocerlo, pero básicamente hay dos sectores donde hay pseudoestratificado, que es el epitelio respiratorio, que es este, y el epitelio de los tubos de la vía espermática, ¿tá? Entiendo que sea difícil, pero básicamente es eso. No sé si entendés o... Sí, ¿Es más sí, fácil genial. fijarse en los núcleos? ¿Cómo? Que no es más fácil fijarse en los núcleos, porque en el pseudoestratificado generalmente hay una zona con muchos núcleos, tipo uno arriba del otro. Pero Claro. cuando es estratificado, hay núcleos separados, Exacto. uno arriba del otro. Exacto, también es una forma. O sea, vamos a ver un estratificado, a ver. Acá, ¿no? Estratificado. ¿No? Están organizados, ¿no? Uno arriba del otro. Como que no hay una zona en donde están todos juntos. Exacto. Están uno arriba del otro porque son células distintas. Exacto. O sea, están en alturas distintas. Exactamente. Impecable. Supiste contestarlo mejor. Bueno, ¿alguna otra duda?